Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes en su programa Diálogos, como todos los martes. Este programa es producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y, como siempre lo decimos, buscamos introducir en la agenda pública, en la agenda de discusión de los temas relevantes de la sociedad, el tema de la interculturalidad, la importancia de los pueblos originarios, la descolonización, todo con vistas a alcanzar un diálogo intercultural, en el cual las diferentes tradiciones culturales sean respetadas por igual. Todas las tradiciones culturales de las cuales estamos hechos los peruanos y los puneños en particular, todas son iguales, solamente que son diferentes unas de otras, y bueno, debe haber un diálogo fraterno entre estas tradiciones o matrices culturales, como también se les conoce. El día de hoy tenemos un programa dedicado, un programa un poco orientado hacia la parte religiosa y a la vez de nuestra cultura andina, vinculado a lo que es los festejos, la conmemoración que tenemos en esta semana de Todos los Santos, una conmemoración de tipo religiosa que en nuestro altiplano, en nuestro Ande, se vive de una manera singular, particular. Y vamos a conversar en los dos bloques del día de hoy, un poco desde la perspectiva de los pueblos quechuas y desde la perspectiva de los pueblos aymaras, cómo se conmemora, cómo se celebra la festividad de Todos los Santos. En la primera parte vamos a conversar con la señora Paula Parqui. Ella es pobladora del distrito de Santiago de Pupuja, en Azángaro, y le dejamos en el saludo a la señora Paula. Señora Paula, muy buenas noches. Gracias. Bien, amables oyentes de este canal de televisión. En estos momentos quisiera saludar a todos los amables teleoyentes en mi idioma nativo, ¿no? Kunantutapi uyarimushawanki sapanka huknikis mankankunaman tukuy sunquy munakuyniwan ñapaykuynita chachinkis ña kunanqa chayamushaña Todos los Santos nisqa nuqa hamushani haqay distrito Santiago manta provincia Azángaro departamento Puno nisqa chaymanta nuqa hamushani inapayurikuyta munani llaqtayta haqay Santiago Pupujapi con a todos los hermanos los que participamos en CONLAS y a los hermanos de mi pueblo, distrito Santiago de Puja. Gracias por este saludo, hermano. No, muchísimas gracias a usted, señora Paula. El equipo de producción ha preparado un pequeño informe sobre las costumbres, nuestras prácticas culturales, religiosas en la fecha de Todos los Santos, así es que le invitamos a poder ver este video que ha preparado el equipo de producción. Ahí va la producción. Amigos de Diálogos, el 1 y el 2 de noviembre en Puno se celebra la fiesta de Todos los Santos. Para ello se arma una mesa donde se pone frutas, el pan, las galletas, las tantahuahuas, la foto y otras cosas. Para ello vamos a conversar nosotros con los comerciantes de las tantahuahuas, de las coronas, de las flores. Acompáñenos en este pequeño informe. En la región de Puno, el 1 de noviembre se espera a las almas de los difuntos, los 3 primeros años, con una mesa que lleva una corona al centro de ella, además de los alimentos que le gustaban a su ser querido, como frutas, galletas, panecillos, dulces, bebidas y la infaltable tantahuahua, que es un pan con forma de una persona con una carilla. Consultamos a los comerciantes sobre el significado de las mismas. ¿Qué significado tienen las guaguas, los famosos guaguas? Bueno, como costumbre de acá de Puno, las guaguitas es la almita que ha fallecido. Si fuera una mujer, entonces la llevan a las guaguitas mujeres, las llamitas para que carguen lo que se olvidaron, la luna por la noche, el sol porque de día alumbra. Y ahí la escalera para que la almita suba, ¿no? Entonces eso es. Eso se necesita para las almas, para alumbrarles, ya es costumbre ya de cada año en año. Pero aunque ahora poco ya están olvidándose ya de alumbrar eso. Están olvidando las costumbres, se podría decir. Sí, poco nomás. No es como antes. Antes traíamos unas caretas demasiado. Ahora traemos unos pocos cajas nomás ya. ¿Por qué es importante poner una corona a las almitas? Siempre
de aquí los tiempos de la mamá grandes, ese costumbre tienen, ¿ve? Y ahí seguimos las guaguas. Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Usted mismo hace las coronas o...? Yo. Por el día de las almitas, pues los muertitos, los difuntos, por eso. Es importante llevar las coronas para sus lápidas, los nichos, para los cementerios más que todo. Arreglar los nichos, los familiares, y hay otros que lo hacen más fácil, hay muchachos que pintan. ¿Sí? ¿Y el día 2 de noviembre? Y el 2 de noviembre los que tienen familiares acá vienen a estar con ellos, a ponerle flores, ofrendas que acostumbraban los difuntos. Hay una costumbre también de recorrer los 3 años seguidos y a partir de eso creo que es voluntariamente. ¿Nos podría explicar un poco sobre él? Bueno, depende del cariño que tengan a los familiares, ¿no? Acá tengo yo mi suegra que es del 88, sigo viniendo a pintarle. Asimismo, el día 2 de noviembre, miles de familiares se trasladan a los diferentes cementerios para visitar a sus seres fenecidos, llevando flores, ofrendas y agua. Según las creencias de algunos pobladores, el 2 de noviembre al mediodía, las almas se van después de haber consumido la mesa que ofrecen los familiares. Así de esta manera se celebra la fiesta de Todos los Santos en la región de Puno. Bien, hemos visto este breve informe preparado por el equipo de producción y particularmente por Ronnie Ramos sobre Todos los Santos, ¿no? Cómo se conmemora especialmente en la ciudad de Puno, ¿no? Pero señora Paula, en el caso del distrito de Santiago de Pupuja, en la zona norte, de lo que se ha presentado, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algo que nos pueda contar de la costumbre particular en la zona de Santiago de Pupuja, en Azángaro? Cada pueblo tiene su costumbre. En mi distrito, por ejemplo, antiguamente esa creencia, esa espiritualidad, mucho más se llevaba, ¿no? Un dolor profundo llevábamos. ¿Por qué yo creo que, hermano, he venido con una ropa negra? Porque ya todos los santos, todos nos ponemos esa ropa negra, ¿no? Porque como un significado, dicen, cuando uno no lleva la memoria a una almita, pena en el camino, dicen en mi distrito, ¿no? Por eso llevamos ropa negra y con esa ropa negra ayudamos la sombra, dice. Esa creencia tenemos. También en mi pueblo Santiago, para Todos los Santos nos alistamos los primeros años, los muertos que llevan el primer año, segundo año, tercer año, y también como de costumbre los almitas que todos tenemos, nos alistamos, ¿no? Porque las almas realmente viven, existen, ¿no? Y por eso nosotros aquí en mi pueblo Santiago hacemos quispiño, espiño hacemos quinoa, lavado de quinoa, hace una semana antes. También hacemos espiño de cañiba, las comidas favoritas de las almas, ¿no? Porque las almitas realmente cuando llegan Todos los Santos, la comida que preparamos no tiene sabor. Cuando hacemos esperar en la tumba se lo comen las almitas, dicen, ¿no? Es un dicho porque días anteriores ya nos preparamos, hacemos espiña, hacemos el uibabaño, el famoso uibabaño, y también hacemos ¿no? Sus michos arreglamos, más creencia, más antiguamente. Ahora de repente con la colonización ya está modernizando, pero en mi pueblo Santiago sigue esa costumbre, ¿no? Porque ya días antes nos preparamos para que llegue el primero Todos los Santos, vamos al cementerio a arreglar y traer a la almita, ¿no? Y van con su banderita, con ropa negra, llevan también una ofrenda y hacen rezar, y antes de las 12 tienen que llegar al cementerio y traerla a la almita, y después en la tarde del difunto, de los familiares del difunto, alistan un cuarto y ahí armamos una famosa túmbula, ¿no? Y sobre esa túmbula ponemos las costumbres, ¿no? Por ejemplo, de la espiña hacemos la llama, después el moto, la paloma, el bote, todo, ¿no? Porque cada animal tiene significado. Hasta yo me recuerdo en aquellos años mi abuelita nos hacía hacer moto, su balsita, no se olviden de hacer porque la alma
en la llamita se lo lleva todos lo que hemos ofrecido en la tómbola. Después también nos hacían poner el agua, después nos hacían poner la comida favorita. Hay difuntos a unos que les gustaba su chicharrón, su chairo, su asado, su pachamanca, esos también nos hacían poner, ¿no? Y por eso prácticamente la tómbola armamos lleno de antahuaguas, espiñas, todo armamos, y eso lo hacen rezar, porque después el primero traen la almita del cementerio. Esa noche en 3 oportunidades ponían la ofrenda, creo que ahora ya está perdiéndose, pero ahí todavía existe. Y los rezadores venían y de la tómbola, cada rezador, grupos entraban y a un grupo de un platito le repartían. Y vísperas decían, y vísperas le hacían rezar poquito a poco. Y en medianoche le ponían otra ofrenda y todos los rezadores rezaban las oraciones. Para varón es la oración otro, para la mujer también la oración es otro, y hacían rezar como venían un grupo de rezadores, hacían otros rosarios, otros rezaban, y también venían dentro de eso los niños, y a los niños también les daban, ¿no? Y al amanecer también, primero en la noche, al amanecer, antes que salga el alma despache, decíamos, y también otra ofrenda poníamos, y los rezadores grupo en grupo andaban, ¿no? Y rezaban, y así de esa forma se llevan los costumbres. Después al amanecer se preparan su almuerzo y alistan también para llevar una ofrenda al cementerio. Y en el cementerio del difunto, en la tómbola también arman, ¿no? Ahí se lleva todas las comidas favoritas del difunto, qué comida le gustaba, ¿no? Los difuntos del primer año, del segundo año, del tercer año, o sea que los familiares tienen que alistarse prácticamente, ¿no? Y llevar la memoria, esa espiritualidad, esa creencia que en mi pueblo existe todavía aún, ¿no? Y por eso llevan, ¿no? Y no hacían pasar, o sea que como en el cementerio hay también en esos años hartas almitas, y tenían que despachar antes de las 12 para que la almita que no se canse, para que se vaya tranquilo, ¿no? En esos años también, no, o sea que a los familiares de los difuntos no tenían que discutir, porque la alma si no se va a enojar, se decían, ¿no? Porque bien tranquilo lo despedían en mi distrito. Así nosotros hacemos, porque con mucho esto, ¿no? Con mucha fe y mucha creencia para la almita, o sea que en mi pueblo tienen esa creencia. Si cualquier cosa no le das alma teniendo tu plata, cualquier desgracia más anterior te puede pasar. Eso es lo cierto, porque yo lo he visto, ¿no? Yo soy huérfana muy joven, ¿no? Yo perdí a mi madre, ¿no? Y realmente la alma existe, porque cuando un difunto muere, en donde hacen el velorio en un cuarto, no lo abrían hasta 8 días. Y yo en aquel recuerdo, ¿no? Porque mi mamá se ha muerto y después mi papá ha abrido ese cuarto, que como que alguien le estaba jalando, como viento no soplaba, y nosotros estamos mirando de la puerta y nadie no existía. Desde esa fecha yo más que todo esa creencia tengo en las almas, la fe, ¿no? Esa creencia yo siempre me hago rezar, me hago poner mi responso, ¿no? Y así de esa forma nosotros en mi pueblo hacemos poner el responso, esa creencia, ¿no? Todos nosotros no podemos decir que ahí dicen la alma te está viendo, la alma existe, la alma está contigo, la alma es tu espíritu, por adelante te protege, dice. Eso es lo cierto, y por eso nosotros con mucho cariño lo preparamos, todo lo que podemos, ¿no? Esas costumbres que, como te digo, ¿no? En mi pueblo se visitan también, ¿no? Los que son primer años difuntos, los rezadores entre familiares se visitan, un intercambio, hasta un rosario rezan, ¿no? Y por eso con mucho cariño en mi distrito Santiago se lleva esa creencia, ¿no? Unas comidas tremendas, ollas se prepara para la alma, ¿no? Yo me recuerdo en aquellos años la quina lavábamos de un mes antes y Jona lo jonábamos, nosotros no conocíamos molina, nada, ¿no? Ajona, un quintal de quina jonábamos y hacíamos 2-3 días espiño, ¿no? Bien bonito, con cariño, ese compartíamos, no como ahora de repente Antababa, claro, Antababa existía, pero más que nosotros de la quinoa y de cañiba la hacíamos, ¿no? Las ofrendas, la paloma, todo tipo de ofrendas que existe, eso hacíamos, de los cuales también el túmulo también bien bonito llevábamos, ¿no? Con nuestra bandera en cada
del familiar del difunto hasta llegar al cementerio había partes importantes donde descansaban, y eso también ponían responso para los familiares del difunto, ¿no? De repente del difunto de un varón, ¿no? ha tenido su papá, su mamá, su hijo, y esos en cada eso que descansaban, y ahí ponían también responso, ¿no? O, no es ir de frente al cementerio, llegar, no es así, ¿no? Porque almas hamachi decían, hacían descansar, ¿no? Y igual regresando del cementerio también lo traían, lo hacían descansar. Al llegar a la casa del difunto, así de los familiares, hayan descansado en 3 y 4 partes, y en esos lugares ponían responso, ¿no? Pero ese responso que de verdad hace caer lágrimas, ¿no? Te cae al corazón. De repente hoy en día ya no hay esa costumbre, ¿no? Eso está perdiéndose, pero debemos recuperar esas costumbres que de aquellos de nuestros ancestrales. Respeto realmente era hacia los difuntos, ¿no? Yo recuerdo que hablaban en mi zona, ¿no? Si una mujer, si un varón deja a su esposo joven, ese esposo o esa esposa tenía que llevar la memoria durante 3 años. Cuando a pasar de 3 años recién se puede conseguir su pareja o otro, ¿no? Pero realmente hoy en día ya no se ve eso, pero en aquellos años se veía, ¿no? Una memoria de verdad, un respeto hacia las almitas se llevaba, ¿no? Y ahora yo creo que ya no veo esos respetos, porque por eso nosotros en mi zona poníamos, ¿acaso uno cuando de un difunto familiar te fallecía, tú no podías ponerte ropa blanca, ¿no? Porque si estarías haciendo la burla del difunto, así era en mi zona. Por eso nosotros ponemos cerca a todos los santos con la ropa negra, nos ponemos, esa es llevar la memoria, ¿no? Todos, por más que tengas alma de 1 año, de 2 años, de 3 años, no, sino que todos tenemos que en general ponernos con esa ropa negra y llevar la memoria. Al cementerio vamos, y también las autoridades también más antes daban sal, ahora también sigue ese costumbre en mi pueblo, ¿no? Los tenientes gobernadores, sal bendecida, llevaban ese día del 2, y repartían a toditos, y con esa agua bendita, llevábamos, ¿no? Y flores, coronas llevamos, y eso, a la quita todavía nos quitamos el sal. Ese es el costumbre de mi pueblo Santiago, ¿no? Porque en mi pueblo Santiago todos prácticamente, casi mayormente creemos esa creencia de espiritualidad hacia los difuntos, ¿no? Yo no puedo decir, yo no puedo obviar que en mi pueblo no existe, ¿no? Realmente ahora poco, pero ya con la cultura occidental un poquito ya lo están modernizando, ya no llevan ese quispiño, ¿no? En vez de quispiño están llevando las ofrendas, la baba del pan, pero hacíamos más antes también galletas, ¿no? Toda la comida favorita se lo llevaban, ¿no? A los difuntos. Esa es la creencia en mi distrito Santiago. Bien, muchísimas gracias. Como nos ha narrado de manera bien detallada la costumbre de todos los santos en Santiago de Pupuja. Y bueno, en la conversación, bueno, en la expresión de usted hacía notar de que muchas de esas cosas están cambiando, ¿no? Sí. Ya no hay el mismo sentimiento, la misma espiritualidad, especialmente en las nuevas generaciones, ¿no? Es todo un desafío en realidad hacer que se respete, se valore estas costumbres que en realidad hacían a las personas mejores personas. Sí. Y también, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? De aquellos años son las personas que de verdad, unos vecinos notables que llegaban a fallecer, toda la población acompañaba, ¿no? En el llanto, en las lágrimas, y lo visitaban, ¿no? O sea que esa memoria prácticamente, de repente un vecino notable que ha sido autoridad, también la esposa y el esposo tiene que llevar esa memoria, ¿no? O sea que comportarse bien, ¿no? Aquellos difuntos que tenían ahijadas, la viuda o el viudo tenía que comportarse como merece, ¿no? Y había ese miedo, ¿no? Ese respeto había. Tal vez hoy en día ya no hay, ¿no? Y también puedo decir de que quiero recalcar a los jóvenes, ¿no? En mi distrito, el miércoles pasado
habían hecho esos libros de las oraciones de los difuntos, ¿no? Y siguen recuperando, ¿no? Y también yo quisiera saludarle desde aquí a ese hermano Martín Ticona, ¿no? Había bonito y había hecho fotocopiado, porque esos libros de responso ya poco a poco están perdiéndose, y los rezadores de los jóvenes de ahí ya no pueden. Más antes esos responsos se hacía en latín, pero llegaba, te dolía, de verdad. O sea que en esos momentos uno, al escuchar esas oraciones, te hacían llorar, ¿no? Un sentimiento te llegaba al corazón, eso. Pero por eso desde aquí yo a ese hermano Martín le saludo, y a todos los autoridades también que lleven, ¿no? Que tomen esa responsabilidad, que no esto, y aquí ya mucho de repente con la cultura occidental los jóvenes ya no lo estamos tomando, y eso sería. Y muchísimas gracias y saludos para todos, amables oyentes y amables. Muchísimas gracias a la señora Paula Parqui por su testimonio tan detallado de las costumbres de todos los santos, particularmente en el distrito de Santiago de Pupuja. Estamos muy agradecidos por su presencia, por habernos ilustrado, a todos los televidentes, ¿no? Algunos seguramente de la zona norte conocen las costumbres, pero también, como decía la señora Paula, en cada distrito, en cada comunidad, en cada provincia, las costumbres varían, ¿no? Claro que no hay una gran variación, pero son pequeñas variaciones que hacen diferente a nuestra cultura. Bien, muchas gracias a la señora Paula Parqui, y esperamos que tenerla también presente en alguna otra ocasión, para que nos visite, para también conversar sobre la cultura en Santiago de Pupuja. Muchísimas gracias. Gracias, amables oyentes, gracias, hermano. Muchísimas gracias por esta invitación, y a todos teleoyentes también muchísimas gracias. Si de repente algo no lo he relatado bien, les pido mil disculpas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Al contrario, ha relatado usted muy bien, y le agradecemos el relato que ha hecho, que bueno, queda grabado, y también siempre está en la página web de IDECA, todos los programas que cada martes se producen. Bien, hacemos una pausa comercial y luego vamos a retornar con José Morales Cerruto. Él es coordinador de actividades culturales de la Asociación Nativa Puno, y vamos a conversar también esa otra perspectiva complementaria desde el lado aymara de la festividad, de la conmemoración de todos los santos en nuestra región. Pausa y retornamos. Bien, regresamos con ustedes, y ese programa dedicado a conversar un poco de la conmemoración de todos los santos, ¿no? Esta conmemoración de tipo religiosa, que en realidad es una conmemoración que está dentro de la santoral, dentro de lo que es la religión católica, ¿no? Y cómo se ha incorporado en nuestro mundo andino. Y de eso vamos a conversar con el siguiente invitado, un poco ya, hablar un poco de ese carácter sincrético de la conmemoración. Estamos con José Morales, él es coordinador de actividades culturales de la Asociación Nativa Puno, para charlar seguir charlando un poco de todos los santos, pero dándole otro enfoque al tema. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto siempre estar con ustedes para conversar de estos temas que son tan importantes para nuestra cultura. Quizá podríamos comenzar, José, haciendo la aclaración de que la festividad o la conmemoración de todos los santos, en realidad pues es una conmemoración que viene con el colonizador español. Claro, esta es dentro del santoral católico, el 1 de noviembre está consagrado a todos los santos que no tienen un día específico dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que dice de todos los santos de la Iglesia Católica. Y al ver esta manifestación de espiritualidad del mundo andino, de conmemorar la llegada o, digamos, el reencuentro de los muertos con los vivos en la vida terrenal, los españoles, pues la Iglesia misma dijeron, entonces al día siguiente lo nominaron el Día de los Santos, o mejor dicho, de los fieles difuntos de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces habría que diferenciar eso, que el Día de Todos los Santos es una conmemoración que está dentro del santoral, del calendario de la Iglesia Católica, como recordando a todos los mártires y santos de la Iglesia Católica, y al día siguiente, el Día de los fieles difuntos, que se conmemora en nuestro medio la llegada o el permiso que les da
la Pachamama a los difuntos para reencontrarse con los seres queridos o con los seres terrenales que aún estamos en esta tierra, ¿no? Entonces esa es la diferencia que habría que marcarla, ¿no? Claro, esa diferencia es importante porque no solo es una diferencia, como tú la mencionas, es, digamos, de establecer digamos, diferencias, ¿no?, propiamente dichas, sino también hay un asunto de tipo cultural, de sincretismo que está detrás de todo eso. Claro, mientras que la celebración de Todos los Santos es una celebración impuesta, la otra es una recordación espiritual de los pobladores del mundo andino. Para ellos la muerte nunca ha sido una tragedia, sino más bien ha sido un paso o una transición a un nuevo espacio de vida, al espacio espiritual en el que tenían ya la capacidad de generar vida. Y cómo es que incluso coincide esta celebración con el tiempo de la siembra. ¿Por qué? Porque ellos regresan como agentes fecundantes de la tierra. Ellos vienen a traernos vida y por eso, para que nos den vida, tenemos que alimentarlos y tenemos que darles un buen descanso ese día, y por eso es que la Pacha les da un tiempo para que puedan reencontrarse con sus seres en esta vida material. Y por eso es que nosotros nos preparamos para recibirlos. En el mundo andino no comienza el día a la medianoche, sino al mediodía. Entonces, del 1 de noviembre los esperamos para despacharlos el 2 de noviembre al mediodía también, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en esta conmemoración en Aymara le llaman pues el Huiñaypacha Hayu, el tiempo de los espíritus que ya tienen vida eterna, ¿no? Y que van a venir a seguir fecundando la tierra. Claro, y esa diferencia también hace notar, digamos, de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, esa diferencia también es una diferencia, hay una profundidad, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Todos los Santos, como tú muy bien mencionabas, es una conmemoración más a mártires o santos que no tienen un día preciso, ¿no? Es algo muy, muy gaseoso, se podría decir, claro, ¿no? No tiene mucha profundidad. Pero al día siguiente, la conmemoración de los difuntos sí tiene una hondura espiritual, humana, mucho más fuerte, ¿no? Claro, pero nos prepara para el encuentro y lo curioso es de que, digamos, en términos así prácticos, el feriado más bien es el primero. El primero, y claro. el 2 no necesariamente, no es feriado, pues, ¿no? Salvo no que lo establezcamos como feriado ya como una decisión ya de parte del gobierno, de parte de la municipalidad. Claro, ¿no? Es un feriado espiritual para el mundo andino. El 2 de noviembre, todos se dan el día libre para ir a visitar a sus muertos y esperar a sus muertos al mediodía. Obviamente que esto ha ido con el tiempo cambiando, es cierto, porque hay un sincretismo. Por ejemplo, en la tómbola que se anunciaba hace un momento, en el famoso jantaku que le llaman en Aymara, o sea, es un tendido, le dicen, ¿cómo se llama? Ya se ven, por ejemplo, símbolos católicos mezclados con símbolos andinos. Por parte de la Iglesia Católica se muestra el infierno, este mundo de los pecadores, y el cielo donde está Dios. Pero en el mundo andino se representa el mundo de adentro, de donde viene la vida, el mundo donde trabajamos y el mundo donde vamos a ir a habitar para luego regresar a fecundar la tierra. Y por eso es que los símbolos católicos, por ejemplo, son la escalera, que dicen que por la escalera van a subir, tal como subieron a Jesucristo, lo bajaron en una escalera y toda esa cosa, ¿no? Pero en el mundo andino está la llama. Y esa llama es, según la mitología andina, es el único animal sublimado a la categoría de, digamos, de una deidad terrenal que tiene la licencia de poder comunicar el mundo terrenal con el mundo espiritual. Entonces, por eso está la llama. Por ejemplo, ahí dicen la paloma, pero no es la paloma. En el mundo aymara es el búho, el famoso cosco, ¿no? Entonces, ¿qué significa ese cosco? Que es el que anuncia el cambio de vida de la persona que viene, lo que llamamos nosotros la muerte. Y ahí están, precisamente en ese Alaypacha está el Alaytaki, representado por estrellas, la Vía Láctea, el Sol y la Luna,
que son las deidades más importantes del mundo andino. Y al medio le han puesto la cruz para significar de que está Jesucristo ahí, ¿no? Entonces, esas cosas, este sincretismo creo que debemos entenderlo mejor para poder entender mejor la conmemoración de esto de los fieles difuntos, que lo llama la Iglesia Católica, y para nosotros es el encuentro con nuestros ancestros, el encuentro espiritual y material con nuestros ancestros. Pero cuando, hablando un poco del sincretismo, cuando se presenta ese sincretismo, y el ejemplo que has puesto, y otros casos más también, bueno, en ese momento se me viene la celebración también de cuando es la misa de año, digamos, de un fallecido, ¿no? de un pariente que muere. Yo siempre he notado que digamos, la religión católica queda subordinada. O sea, no necesariamente digamos, la mitología cristiana, católica, se coloca por encima, sino siempre nos hemos dado maña los andinos de redimensionar más nuestros propios mitos o símbolos, mejor dicho, que se colocan siempre, tienen una mayor profundidad. ¿No? Eso es muy notorio. Sí, porque por ejemplo en casi ningún lugar se celebra la misa de año, pero sí acá. Es común. ¿Qué estamos recordando? Que estamos recordando que hace un año ha empezado a vivir en el otro mundo, y en el tercer año se consolida ya como deidad, como un ancestro, y por eso es que se despide esto con fiesta. Así es. Porque ya no es obligación seguir conmemorándolo o recibiéndolo. ¿Por qué? Porque él ya no es nuestro, es de toda la humanidad. En esos 3 años es miembro de nuestra familia, pero después de los 3 años pasa a ser un miembro de toda la comunidad, ¿no? O sea, es un achachile en el término aymara, y en el término quechua es un apu, claro, que va a habitar en la morada de los apus, y que con el permiso de ellos siempre van a venir cada 2 de noviembre a fecundar la tierra, a un reencuentro terrenal. Y en ese reencuentro terrenal incluso el mensaje de estas tómbolas es de que, por ejemplo, dicen, ¿no?, vienen a rezar, pero normalmente no venían a rezar, sino venían los vecinos, los conocidos, a mandar un encargo para sus abuelos o para sus ancestros. Es decir, oye, cuando regreses, dile a mi mamá, a mi abuelita, a la tal persona, de que estamos bien y que no nos hemos olvidado de él y no nos vamos a olvidar, y que tampoco se olvide de nosotros. ¿No? Era un encargo, lo que dicen que es una oración, lo rezamos, ¿no? Es un encargo. Bueno, y cosa que es completamente diferente con la religión católica, ¿no? En la religión claro, católica, esa comunicación, esa interacción espiritual desaparece. Claro, ahí nos dicen, por ejemplo, en el catecismo nos dice que hay que rezar por las almas por su salvación, para que entren al reino de Dios, pero en el mundo andino es un encargo. Por ejemplo, las almas nuevas que están yendo ahora, digamos los que fallecen ahora, siempre les mandan un encargo. Dicen, oye, ¿sabes qué? Cuando llegues a ese mundo, dile a mi abuelito, a mi abuelita, o a mi mamá, que te vas a encontrar, que era tu amiga, que estamos bien, que no se olvide de nosotros, que nosotros tampoco nos vamos a olvidar de ellos. Ahí también se nota mucho que la espiritualidad está encadenada. Está encadenada, sí. ¿No? Y que es muy diferente de la espiritualidad occidental, que es completamente individualizada, claro, cerrada, ¿no? Y otras cosas más, pero hablando de eso que acabas de decir, de ese encadenamiento, ¿no? O sea, los espíritus están encadenados y se encadenan también con nosotros. Con nosotros, no se desligan de nosotros, siguen siendo parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Esa es la creencia en el mundo andino, ¿no? Entonces, esto es importante recuperarlo. ¿Por qué? Porque eso nos da mayor profundidad a nuestra, digamos, a nuestra identidad cultural. Y yo creo que felizmente esto ya se está recuperando poco a poco, el mensaje profundo que tiene esta conmemoración, como lo llamamos, y aparte de ello, pues hacernos sentir de que en la Iglesia Católica ya se murió y es una tragedia, y bueno, no sabemos si está en el infierno o está en el cielo, ¿no? Pero en el mundo andino no, se ha ido a habitar al Alaitaki, o va a caminar por el Alaitaki o a la famosa Vía Láctea. Por ahí va a caminar, va a estar removiendo los barros que van a fecundar la tierra. Ellos son los que trabajan para que vengan las lluvias. Entonces, ese es el sentido de los que parten al otro mundo. Que no mueren, sino más bien cambian en un estado de vida para habitar el mundo de los achachilas, ¿no?
y lo que haces notar también es importante, ¿no? En el caso de la religión cristiana en general, católica, hay más la idea del temor, ¿no? Claro. O sea, está muy presente en toda la espiritualidad católica el temor, la culpa, el miedo, cosa completamente diferente a nuestra cultura andina. Claro, diferente, porque la muerte es castigo de Dios o es castigo a algo que malo has hecho. Pero en el mundo andino es el transitar a un mundo diferente para seguir trabajando, para seguir velando por los que quedan. Entonces, por eso para la muerte en el mundo andino no es una tragedia. Claro. Por eso es que en muchos lugares todavía aún entierran con fiesta. Lógico, ese es otro elemento importante, ¿no? El carácter festivo de nuestra cultura. Claro. En cambio, la cultura occidental es mucho más, la religión cristiana más occidental es mucho más deprimente, ¿no? Es mucho más depresiva. No encuentra la alegría de la vida. No, más bien se dedican de lleno a autoculparse, a autoflagelarse por ese temor, sintiéndonos culpables, ¿no? De lo que hayas podido hacer mal. Pero en el mundo andino no, es diferente el pensamiento, es diferente la filosofía, es diferente la perspectiva de todas sus celebraciones, ¿no? Claro, hay una, ya lo hemos dicho, hay una espiritualidad mucho más rica, ¿no? Más profunda, más arraigada. Aunque digan que se ha perdido, yo creo que no se ha perdido, más bien se ha seguido llevando esto muy adentro y muy, ¿cómo podemos decir? Muy naturalmente, ¿no? Sin que te lo impongan. Y aparte, como lo que te decía, ¿no? En el caso del sincretismo, los andinos nos hemos dado maña para no estar subordinados a la religión cristiana, más bien la simbología está mucho más fortalecida, ¿no? Claro, y por eso es que jamás pudieron la Iglesia, pese a todos los esfuerzos que ha hecho con la erradicación de idolatrías, con la satanización de las creencias, como ellos le llamaban a la filosofía y la religión andina, por mucho que han hecho, no han podido conseguir erradicarla. Más bien la Iglesia se ha mezclado con estas creencias. Por eso es que hasta hoy seguimos en el campo, hasta en la ciudad, se sigue, por ejemplo, teniendo como la deidad más importante de la teología andina a la Pachamama. En la cúspide de la pirámide de la teología está la Pachamama. No lo han podido bajar de ahí. Y por debajo de él está Cristo. No, aparte es siempre la veneración que ha sido a la Virgen María, de alguna manera estaba, digamos, superpuesta a la Pachamama. ¿No? Claro, entonces, por ejemplo, Santiago, para el mundo andino, va a seguir siendo el quejo o el Illapa. ¿No? La espada del arcángel Miguel siempre va a ser la cajlia, en quechua no sé cómo se dice, el rayo, siempre va a ser el cajlia, ¿no? El rayo. Así es. ¿No? Entonces, siempre han sabido nuestros abuelos, como quien dice, esconder sus creencias dentro de las imágenes que nos han traído la Iglesia Católica. Así es. Y siempre ha sido más fuerte, ¿no? Más fuerte y más profundo. Sí, sí. Por ejemplo, ellos han llegado aquí con la Virgen de la Conquista, ¿no? La Virgen de la Inmaculada Concepción. Pero aquí en Puno se ha impuesto la Virgen de la Candelaria, que es la representación de la Pachamama. Entonces, siempre, por eso es que la fiesta de la Virgen de la Candelaria aquí en Puno es mucho más fuerte que la fiesta de la Virgen de la Concepción, ¿no? En algunos lugares se mantiene, pero en Puno, por ejemplo, se superpone la fiesta de la Candelaria. Y en diferentes lugares, la Virgen protectora de los indios siempre ha sido la Virgen de la Candelaria, ¿no? Juliaca, todos. En todo lugar hay la Virgen de la Candelaria. Así es, que en realidad es la representación de la Pachamama. De la Pachamama, sí. Así Aunque es. lo quieran negar muchos. Claro, algunas personas lo niegan quizás porque no hay una profundidad en el análisis, claro. no hay la espiritualidad para también reconocerlo, ¿no? Claro, eso es cierto. Así es. Bueno, José, ha sido un gusto conversar contigo, es darle ese otro enfoque de estos 2 días de todos los santos y de los difuntos, en lo cual tenemos este permanente encadenamiento con los que se fueron, que tampoco nunca se han ido, ¿no? Simplemente están, como tú dices, están caminando y retornan, ¿no? Para enriquecer la tierra. Ya no están materialmente con nosotros, pero espiritualmente siempre están con nosotros. Así es. Y ellos son los que generan vida y regeneran vida también en la Pachamama.
Así es. Gran diferencia con la religiosidad católica, que es mucho más culposa, ¿no? Como tú lo has mencionado. Bien, muchísimas gracias a José Morales Cerruto, desde la Asociación Nativa Puno. Hemos conversado un poco sobre la conmemoración de todos los santos y de los difuntos, por supuesto. Así es que estamos completamente agradecidos, José. Muchas gracias. A ustedes las gracias por esta gentileza, siempre al servicio de ustedes. No, así siempre te vamos a convocar. Bien, estamos llegando ya a la parte final, pero antes de eso vamos el equipo de producción a preparar una nota sobre las actividades del segundo encuentro de educación comunitaria que se llevó a cabo entre el 25 y el 27 de octubre, este interesantísimo encuentro de educación comunitaria, que es el segundo ya que se está desarrollando. Así es que el equipo de producción tiene un breve informe que inmediatamente va con ustedes. Con la participación de especialistas en educación comunitaria, instituciones allegadas a este trabajo, como el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la presencia de delegaciones de México, Chile, Bolivia y del Perú, se llevó adelante el segundo encuentro internacional de experiencias de educación comunitaria que tuvo lugar en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, desde el 25 al 27 de octubre, en donde se compartieron investigaciones, experiencias y trabajos colectivos. En el Puquina, ¿no? Una lengua mucho más antigua, ¿no? Y de alguna manera una lengua madre para las lenguas andinas, y que significaba obviamente sabiduría, conocimiento, ¿no? En entrevista, el director general de Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación, Luis Alberto Iraoka Mejía, anunció sobre la certificación Agente Sabia Amazónicas Andinas y Afroperuano como educador comunitario, quienes transmiten conocimientos de gente muy sabia y la necesidad de validar estos saberes, no como sesión de aprendizaje, sino en una práctica constante. Justamente hace una semana se ha aprobado los lineamientos de educación comunitaria, que son lineamientos que norman cómo se hace educación comunitaria en el Perú, pero que también son lineamientos que ayudan para que instancias del Estado puedan certificar a estas organizaciones de las comunidades tanto andinas, amazónicas como afroperuanas. Asimismo, es importante mencionar que el colectivo de educación comunitaria, ahora con nombre propio de CISCA Puno, agradeció por vuestra participación a todos los asistentes, recordando que el próximo encuentro será en el vecino país de Bolivia, La Paz, en noviembre del próximo año. Nosotros tenemos una capacidad propia. No necesitamos siempre de instituciones que nos den dinero, que nos den respaldo, porque esa es la excusa siempre, ¿no es cierto? Se tiene que hacer, ¿no? Siempre se dice se tiene que hacer, o la universidad debería hacer, pero lo haremos nosotros, ¿no? Tenemos la capacidad de hacerlo. Cabe precisar que metodologías descolonizadoras, producción de saberes y el amplio debate para proponer y articular sobre estos conocimientos son muy necesarios. Bien, ha sido el informe sobre el Encuentro Internacional de Educación Comunitaria, que en realidad nos plantea un desafío de una otra educación, de una otra forma de conocer y de estar en el mundo, ¿no? Ser parte del mundo. Bien, ese ha sido el informe sobre la educación comunitaria. Bien, de esta manera estamos llegando ya a la parte final. Simplemente recordar que mañana a las 9:30 en Pachamama Radio, Hablemos de Nuestro Mundo, nuestro programa de radio, va a tocar también el mismo tema de todos los santos, de los fieles difuntos, haciendo esta reflexión sobre esta importante conmemoración, que como lo mencionábamos con José Morales, es una conmemoración muy sincrética, ¿no? Es bastante sincrética, en la cual nuestra cultura ha sabido colocarse por encima de la cultura occidental en esa conmemoración. Y un mensaje final: el día 8 de noviembre va a haber una actividad de la biblioteca itinerante en el Parque Pino, ¿no? El 8 de noviembre en el Parque Pino, y en la biblioteca itinerante va a estar presente la biblioteca de IDECA. Así es que están completamente invitados. Acá cerquita nomás, en nuestro Parque Pino, va a haber esta biblioteca itinerante, hacer que la cultura, la lectura
llegue a todos, ¿no? Porque siempre es importante valorar, destacar el hecho de que la lectura nos hace mejores personas, no solamente en las relaciones sociales, humanas con las personas, nos hacemos personas, sino también en la lectura de obras, de temas importantes que enriquecen nuestro espíritu. También es importante destacarlo. Así es que ya saben, el 8 de noviembre, la Biblioteca Itinerante en el Parque Pino. Bien, ahora sí, llegamos al punto final. Muchísimas gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.